Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio. Quien tiene el grato placer de acompañarle, su servidor Ender Betermí, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua en el núcleo Puerto Ordaz, Estado Bolívar. El día de hoy, bueno, como siempre, dándole continuidad a mi programa de formación académica, estaremos conversando sobre la intervención de terceros en el proceso civil venezolano, esto como requisito de la actividad sumativa número 3 de la Cátedra de Derecho Procesal Civil número 1. Pues bien, entrando en materia del título antes puesto de la intervención de terceros, vamos a definir qué es un tercero. Pues bien, un tercero es una persona natural o jurídica que no interviene o participa en la realización de un acto jurídico y por permanecer extraña no puede ser favorecida ni afectada por dicho acto. Sin embargo, desde el punto de vista procesal, puede intervenir en dicha contienda voluntariamente o por el llamado de un juez o de alguna de las partes. El Código de Procedimiento Civil se refiere en forma general de la intervención de terceros y se prevé varios supuestos donde estos puedan intervenir durante el proceso. Pero ojo, es importante, también lo establece el Código de Procedimiento Civil, que no debe de confundirse a una tercería, ya que una tercería es una demanda autónoma e independiente de un tercero. Pues bien, en este tipo de intervención de terceros, se habla de intervenciones de terceros por vía voluntaria, se habla de intervención de terceros por vía forzosa o de carácter forzoso. Entonces, los iremos describiendo poco a poco a medida que vayamos avanzando. La intervención de terceros de forma voluntaria se define o se describe como un proceso esencialmente donde existen dos partes, un demandante y un demandado. Ambas partes defienden su punto de vista y generalmente van en contraparte uno del otro, a no ser que exista en algún punto una especie de convenimiento entre uno de ellos dos. Pero es el legislador, por decirlo de esta forma, el legislador que puede incluir a terceras personas quienes inicialmente no son parte o no forman parte del proceso, y estas pueden posteriormente hacerse protagonistas de la misma, dependiendo de la naturaleza del acto. Es importante destacar que el legislador establece una especie de selección o nos indica a través de cierta normativa en qué momento puede ser prudente la intervención de unos terceros. Pues bien, esto está tipificado en el artículo 370 del Código de Procesamiento Civil, el cual me cito leer con el permiso de ustedes. Artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, capítulo 6 de la intervención de terceros. Los terceros podrán intervenir o ser llamados a la causa pendiente entre otras personas en los casos siguientes. Primero, cuando el tercero pretenda tener un derecho preferente al demandante o concurrir con éste en el derecho alegado, fundándose en el mismo título o que son suyos los bienes demandados o embargados, o sometidos a secuestro o a una prohibición de enajenar y gravar, o que no tiene derecho a ello. Segundo, cuando practicado el embargo sobre bienes que sean propiedad de un tercero, este se opusiera al mismo acuerdo previsto en el artículo 546 de dicho código, del Código Procesal Civil. Tercero, cuando el tercero tenga un interés jurídico actual en sostener razones de alguna de las partes y pretenda ayudarlas a vencer en el proceso. Cuarto, cuando alguna de las partes pide intervención del tercero por ser común a esta causa pendiente. Quinto, cuando alguna de las partes pretenda un derecho de saneamiento o de garantía respecto del tercero y pida su intervención en la causa prevista. Y sexto, para apelar a una sentencia definitiva en los casos permitidos en el artículo 297 del presente código.
Pues bien, estos seis, digamos así, estos seis párrafos que acabamos de leer son los que comprenden o los que están articulados, tipificados en ese artículo 370. Y estos son los supuestos en los cuales pueden intervenir terceros. Entonces, es importante siempre mantener claro que si existen estos supuestos es en el momento que esos terceros pueden hacer actuación. El artículo 13 de la ley de enjuiciamiento civil dispone lo siguiente: mientras se encuentre pendiente un proceso, podrá ser admitido como demandante o como demandado quien acredite tener interés directo y legítimo en el resultado del pleito o litigio que se esté llevando a cabo. La doctrina conoce esto como la figura o lo define como la intervención voluntaria de terceros en el proceso. Intervención voluntaria de terceros en el proceso se trata de aquellos sujetos que, no hallándose, digamos que apersonados o en presencia al inicio del litigio, estos pueden en algún momento, en una fase posterior, formar parte de él. Pero esto obviamente bajo a través de la intervención del legislador o que alguna de las partes así lo demande. Pues bien, dentro de la intervención voluntaria se distingue, según la doctrina y la jurisprudencia, varias características o varios tipos de intervención. Tenemos, por ejemplo, una intervención individual, una intervención adhesiva liticonsocial, creo que es la frase correcta, y una intervención adhesiva simple. ¿En qué consiste en cada una de estas? Pues bien, la intervención principal se refiere a que el tercero que se incorpora en el proceso es para defender su propio derecho o independientemente de las partes. En este caso se habla cuando se está, digamos, que A está demandando a B por un bien de un C. No sé si se entiende. Pedro demanda a María para tomar posesión de un bien de una persona llamada Luis. Entonces es aquí donde ese tercero, que sería Luis, interviene para ir en defensa y en pro de sus derechos sobre sus bienes. La intervención adhesiva liticonsocial se refiere a la intervención de un tercero que alega la cotitularidad del derecho u obligación de un objeto durante el proceso que está defendido por ambas partes. Y ya por último, la intervención adhesiva simple se refiere a una intervención de un tercero que no alega, titularidad de ningún derecho u obligación sobre algún objeto, sino que éste presenta para intervenir en el proceso, coayudando a la prestación de una de las partes, en cuanto a la resolución recaiga de cierta forma o pueda producir un efecto directo o reflejo. Entonces, ya hablamos sobre la intervención de terceros de forma voluntaria. También habíamos comentado que existe la intervención de terceros de forma forzosa, y es aquella cuando cualquiera de las dos partes, demandante o demandado, llama al proceso a un tercero haciéndolo, digamos, formar parte del mismo. Esto se hace algunas veces para que el caso no sea de una sentencia, para que la sentencia sea oponible. Se hace en estos casos. Entonces, rápidamente, la intervención de tercero de forma forzada es aquella cuando cualquiera de las dos partes llama al demandante para que forme parte del proceso. Y tenemos también una intervención de carácter forzoso, que es muy diferente a la que acabamos de mencionar, ya que en este caso no se le priva la voluntad al tercero que interviene
ya que lo hace por orden de un tribunal a través de una situación que emana obviamente el juez del juzgado o del circuito donde esté compareciendo el litigio. Pero también es importante destacar, ¿cómo explicarlo? Es importante destacar o establecer por los supuestos, por intervenir, por los supuestos de manera, ¿cómo lo puedo explicar de una manera? Que para identificarnos, hay una diferencia entre la intervención de tercero forzada y la intervención de carácter forzoso, ya que existe un procedimiento donde cada uno tiene un trámite diferente. Entonces es importante no saber, a pesar que tengan un concepto similar, no representan lo mismo, no significan lo mismo. Entonces es importante saber esto. Existe también a veces una oportunidad de interponer la tercería. Como lo había dicho en un primer momento, la tercería no es más que una demanda que emite un tercero de forma particular ante una demanda. Entonces, la tercería se interpone o va a depender dependiendo de la circunstancia. Y el principio, como siempre, va a depender de la naturaleza. Por ejemplo, si es forzada, por ejemplo, necesito leer el siguiente ejemplo para no entrar para no improvisar mucho, porque el ejemplo me parece algo importante. La intervención, dependiendo de varias circunstancias, en principio, ok. Si es forzada, por ejemplo, la parte interesada tiene que solicitar que usted sea llamado a través de una citación que libre el tribunal. Entonces es importante esto. En el momento que se va a interponer una tercería, como ya se había dicho que es una demanda individual de un tercero, tiene que ver o varía dependiendo la naturaleza de cómo se desee implementar. Entonces, si es digamos que una tercería forzada, la parte interesada, es decir, el demandante solicita al demandado a través, por medio de una situación emitida por un tribunal a que comparezca en este. Pues bien, ya habíamos hablado también anteriormente en la lectura del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil sobre los supuestos en los cuales pueden intervenir los terceros. También es importante resaltar lo siguiente: cuando el tercero pretenda tener derecho referente al demandante. Aquí se establece la doctrina que se conoce como tercero de mejor dominio. Eso cuando hablamos de que cuando el tercero pretende un derecho referente al demandante, la doctrina lo conoce o lo describe como una tercería del mejor dominio. Es donde el tercero demuestra que tiene mejor derecho o por lo menos igual que el demandante en el proceso. Esto acá se puede atribuir a que ese tercero tiene cierto poder, cierta potestad ante el bien que se esté discutiendo, en este caso por hablar de un bien inmueble. También como parte de estas características se habla de que concurrir con este derecho alegado. Por ejemplo, necesito leer el siguiente ejemplo con el permiso de todos ustedes. Por ejemplo, que ambos aleguen que son propietarios del bien. ¿Eso es posible? Nos preguntamos. Sí, porque si el bien inmueble no se cumple con la formalidad registral, entonces hay uno que lo posee y otro que tiene un documento para aprobar las fechas. En materia de bienes inmuebles no es común, pero también se ve y con dos documentos registrados en el mismo registro y presenta el problema. Aquí voy a hacer una pausa. Esto, a pesar de lo que acabo de leer, que dice que son casos, digamos, que no se ven o casos atípicos, pues en la actualidad son casos que sí son, por decirlo de cierta forma, hasta comunes,
donde se dan situaciones donde una persona que denominaremos María está viviendo en una casa por muchos años, porque resulta ser que María era la que cuidaba al señor Pedro. El señor Pedro de pronto tenía un hijo y ese hijo estaba fuera del país, no sé, el señor Pedro fallece, María queda en posesión del bien y ella asume por esa, digamos, por ese vínculo que se genera allí, que ella es la propietaria del bien. Pero tal vez existe la probabilidad de que María haya hecho algún documento donde a ella la acredite como titular o como propietaria del mismo, pero resulta ser que viene el hijo del señor Pedro, donde tiene el registro o los documentos ya registrados con las catastrales, donde lo acreditan a él como el dueño de la propiedad. Entonces tenemos dos documentos donde a María y a este muchacho lo acreditan. Ahí se genera una situación. Entonces eso es algo que hoy día suele verse, se lo digo de forma muy personal, a nivel familiar. En algún momento nos llegó a pasar una situación similar y de verdad que es una situación un tanto compleja, un tanto, digamos, fuerte a la hora de llevar cuando se dan este tipo de situaciones. Pues bien, ya por último y para finalizar, quisiera ya resumir un poco sobre lo que habíamos conversado de la intervención de terceros en el sistema civil venezolano, que todos estos tienen en común, ¿cómo se podría decir?, distintas formas de intervención. Existen diversas formas de intervención a fin de comprender que mediante una intervención de un tercero se pueden hacer presentes de manera voluntaria o por requerimiento de alguna de las partes, o como se indicó al inicio, a través de un legislador. También la intervención tiene como objetivo, la intervención de estos terceros tiene como objetivo oponerse a todas aquellas pretensiones de aquellas cosas que están en litigio. También se puede decir a bien de coayudar y a sostener los planteamientos de derecho que se consideren o se puedan considerar disminuidos de alguna u otra forma. Así las partes pueden lograr vencer todas aquellas pretensiones que estén planteadas en un juicio en cuestión. Pues bien, amigos, no me queda más otra cosa que decirles, que aportar, sino como siempre, esperando que el material haya sido de su agrado, que haya cumplido con los objetivos propuestos. A todos ustedes no olviden suscribirse en mi canal, suscribirse, apoyarme con una manito arriba. Y como siempre, bueno, acá atento a todas sus recomendaciones, que para mí siempre son de vital importancia en esta carrera de formación que estoy teniendo actualmente. De verdad que a todos los que se han tomado el tiempo de acompañarme a lo largo ya de estos casi 3 años, de verdad que les envío un fuerte abrazo a todos los profesores. De verdad que, como siempre, con mucha humildad acepto todas sus observaciones y su retroalimentación. Hasta luego.